Bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto poder platicar esta mañana con todas las personas, clientes y amigos de Vega Guerrero y Asociados. El día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Ociel Guerrero. Soy socio encargado de la práctica laboral en esta firma legal. Y el día de hoy me acompañan mis compañeros América Morales y Javier Ambriz, ambos también miembros del equipo laboral, para poder platicar sobre la controversial ley Silla, que ya abordaremos a detalle. Es una reforma que está aún en proceso, es una iniciativa que fue presentada hace unos días, fue aprobada ya en la Cámara de Diputados y está pendiente de ser discutida en el Senado de la República, como veremos a profundidad en las siguientes láminas. El objetivo de este webinar el día de hoy es platicar sobre las implicaciones que va a tener esta reforma al momento de ser aprobada en nuestras empresas, qué adecuaciones tendremos que realizar y desde luego cómo podemos prevenir cualquier sanción por parte de la autoridad y lograr que esta reforma pueda ser aplicada de manera correcta en nuestros centros de trabajo. Para ello, abordaremos distintos aspectos. Daremos primero un contexto breve de lo que se trata la reforma, es decir, cómo surgió, por qué surgió, qué es lo que se está reformando de la Ley Federal del Trabajo. Ya señalaremos esta situación en particular. Daremos los tiempos que nosotros consideramos son los que faltan aún por transitarse en este proceso legislativo. Daremos también algunas recomendaciones muy puntuales para las empresas, en donde nosotros creemos que se pueden ir advirtiendo ciertas situaciones que podemos ir modificando en nuestros centros de trabajo. Y finalmente abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Como ustedes saben, los canales ya los conocen, pueden hacerlo a través del chat del grupo, a través de la opción de preguntas y respuestas que tiene la misma sesión en Zoom y estaremos encantados de darles respuestas al momento que lleguemos a este apartado. La idea es que esta sesión dure aproximadamente 1 hora 30 minutos como máximo. Consideramos que la exposición se dará en 45 minutos y probablemente después el tiempo de preguntas y respuestas nos dé los siguientes minutos necesarios para poder abordar los temas. Así que iniciamos y quisiera darles un origen y contexto de esta reforma. Quiero platicarles que la legislatura pasada, la legislatura 65 había ya hecho esfuerzos por aprobar esta ley Silla. Es una reforma, como lo decíamos, no es que se esté creando una nueva ley, en realidad es una reforma a la Ley Federal del Trabajo y la legislatura anterior en el Congreso de la Unión, en particular el Senado de la República, había hecho ya una aprobación por parte de la mayoría en el Senado, una iniciativa impulsada por la senadora Patricia Mercado. Sin embargo, se quedó en el tintero, terminó la legislatura anterior y ahora que entró la nueva legislatura, es la Cámara de Diputados la que está retomando esta iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal, del partido con mayoría en el Congreso de la Unión. Y fue el pasado 2 de octubre, principios de este mes, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, en el Pleno, por unanimidad, la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia del derecho al descanso durante la jornada laboral. Hay que decir que la Organización Internacional del Trabajo tiene diversos estudios en donde ha impulsado que los estados miembros de esta organización
reformen o adecúen su marco normativo en este sentido. ¿Qué es lo que la Organización Internacional del Trabajo establece? Son tres puntos en particular que busca, que tiene como objetivo que los Estados miembros implementen en su legislación. El primero es ajustar el trabajo a las capacidades físicas y cognitivas de los trabajadores, incluyendo el uso de herramientas y asientos ergonómicos. Recordarán ustedes la NOM 037 en materia de teletrabajo, que también introdujo la obligación del empleador de proveer de sillas ergonómicas para los trabajadores que desarrollan actividades en teletrabajo. Número dos, promover entornos de trabajo seguros y sostenibles, minimizando el riesgo de lesiones o enfermedades. Y número tres, implementar medidas proactivas para prevenir riesgos ergonómicos como posturas incómodas o la falta de asientos adecuados. Entonces, teniendo este contexto, la finalidad que busca tener esta iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo es preservar la salud y el bienestar de las y los trabajadores, fomentando un entorno laboral mejor, permitiéndoles tener comodidad al desarrollar sus actividades, derivando en un aumento de productividad y seguridad en lugares de trabajo, además de garantizar que los trabajadores, especialmente aquellos que deben de estar de pie por largos periodos, puedan tomar descansos regulares durante la jornada. Le pediré a mi compañera América nos comparta el detalle de cuáles son los artículos que se están proponiendo modificar para que posteriormente a ello entonces sí entremos al análisis de cada una de estas disposiciones y empezaremos a ver cuáles son las obligaciones que como empleadores vamos a tener y que tenemos que hacer en nuestros centros de trabajo. Adelante, América, por favor. Gracias, Ciel. Buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo. Como bien ya lo decía Ciel, vamos a dar un análisis muy puntual a las modificaciones de los artículos que mayor importancia y relevancia tienen en esta nueva reforma y en este dictamen que fue presentado. El primer artículo que tenemos es el 132, en donde nos marca claramente en que la persona empleadora debe proveer el número adecuado de asientos o sillas con respaldo y que estas deben estar a disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores de servicio, comercios y centros de trabajo análogos para la ejecución de sus funciones para el descanso periódico o del descanso periódico durante su jornada laboral. En estos descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldos deberán estar ubicadas en áreas específicas para tal efecto, que se designen dentro de las mismas instalaciones de trabajo. Estas disposiciones se observarán en los establecimientos también industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. El artículo 133 nos menciona que queda prohibido a las personas empleadoras obligar a las personas trabajadoras, a las y los trabajadores, permanecer de pie durante toda su jornada laboral y prohibirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones, es decir, pues, prohibirles tomar estos descansos periódicos a lo largo de su jornada. Además de esto, menciona también el artículo 423, nos señala que deberán empezar a hacerse las modificaciones al Reglamento Interior del Trabajo, en el cual contendrá estas normas que regulan el derecho de las personas trabajadoras para usar estos asientos o sillas con respaldos durante su jornada laboral, de acuerdo a las modificaciones realizadas y ya señaladas en el artículo 132 en su fracción quinta. Entonces, aquí, estas son las principales modificaciones y, bueno, reforma que se le hace a los artículos de la Ley Federal del Trabajo. Textualmente, en ese sentido, el licenciado Javier abundará un poco más en el análisis de estos artículos. Sí, gracias. Buen día a todos. Gusto como siempre que nos estén acompañando pues bueno, ahora nos toca hablar todo lo relativo a la ley Silla, como ya comentaban, tanto Cielo como América, el antecedente y qué es lo que se está cambiando. Entonces, ante esto, pues es importante ir analizando qué es realmente lo que va a cambiar, porque, pues bueno, ya anteriormente la ley
hablaba que los reglamentos interiores de trabajo deberían de contener un apartado en el que se abordara el uso de sillas dentro del centro de trabajo. Sin embargo, no se imponían esta serie de obligaciones. Finalmente, se establece esta ampliación a la fracción quinta del artículo 132. El 132 nos habla de cuáles van a ser las obligaciones que tiene un empleador. Es importante destacar que esta es para todos los empleadores, no hace una distinción específica el 132 en su totalidad, si aplica para una o para otra industria. Entonces se entiende que cualquier persona empleadora debe de cumplir con las disposiciones que se desprenden de dicho artículo. Entonces, primeramente nos habla de el proveer el número adecuado de sillas o de sillas con respaldo o asientos a todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercios y centros de trabajo análogos. Sin embargo, nosotros consideramos que independientemente de la rama industrial a la que de la que se dedique la compañía, tiene esta obligación, ya que el principio fundamental de esta reforma es impedir que un trabajador labore toda la jornada de pie, independientemente si trabaja en una gasolinera o si trabaja en una industria automotriz, si está en la línea de producción, eso queda a segundo plano. Por lo tanto, sí es importante aclarar que a pesar de que en esencia sí establece que va dirigida a este tipo de compañías, creemos que la aplicación es para todo centro de trabajo y que inclusive cualquier inspección de trabajo que se realice por parte del personal de la Secretaría de Trabajo, pues muy seguramente ya va a incluir estos apartados, independientemente del giro comercial que se tenga. Entonces, bueno, una vez aclarado esto, se establece como obligación el proveer a los trabajadores los asientos o las sillas con respaldo. Después nos va hablando la propia iniciativa que habrá dos modalidades con las cuales se podrá cumplir con ello, una vez que se tengan las sillas, por así decirlo. Una de estas es que puedan desarrollar sus funciones los colaboradores, estando sentados, o en caso de que esto no sea posible, por múltiples razones que sabemos que las hay, exista un espacio en el cual los trabajadores puedan ir a sentarse y disfrutar de estos que le llama descansos periódicos. Entonces, únicamente lo que nos dice es que si tú no puedes como empleador ponerle sillas a los colaboradores, si están en una línea de producción y no se puede tener ahí las sillas, o es un despachador de una tienda de servicios y tampoco se puede tener la silla, está bien, no es obligación que estén sentados durante toda la jornada, pero la obligación es que no estén parados durante toda la jornada. Por eso deben existir estas áreas específicas. Tampoco se hace mayor ahondamiento en qué especificaciones deben de contar estas áreas. Únicamente te obliga a que tengas un área específica con sillas o asientos o sillas con respaldo. No necesariamente te habla de que tenga que cumplir con ciertas características de iluminación, ventilación. Únicamente habla de un espacio específico, el cual evidentemente debe de estar dentro del centro de trabajo físicamente. Adicional a eso, que son los puntos este, fundamentales, ya nos habla de las adecuaciones que deben de realizarse al reglamento interior de trabajo, que es lo que habla del 423. Primero establece la obligación directa al empleador a través del 132 y 133, y después, en el 423, establece la obligación de que el reglamento interior de trabajo contemple todas estas normas reguladoras. Anteriormente ya existía la obligación de que el reglamento contuviera un apartado específico, sin embargo, ahora lo que te dice es, las reglas que yo ya te puse en el 132, 133, las debes de materializar
y establecer dentro de tu reglamento interior de trabajo. ¿Por qué? Pues bueno, porque el reglamento interior de trabajo es de carácter público, todos los trabajadores deben de tener acceso a él. Entonces, pues bueno, ahí es donde quedarán las cartas sobre la mesa de cómo se llevarán a cabo, sobre todo en los casos específicos, estos periodos, estos descansos periódicos. Es decir, durante cuánto tiempo van a estar descansando los trabajadores, dónde va a ser el lugar. Ese tiempo de entrada, por propia analogía, se entiende como un tiempo efectivo dentro de la jornada laboral. Es decir, estos descansos periódicos no suspenden la jornada laboral, así como el periodo de 30 minutos dentro del centro de trabajo para tomar alimentos y descansar se considera tiempo efectivo de la jornada, haciendo un análisis relacionado con esa disposición, estos periodos de descanso también se considerarán dentro de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque establece la reforma que el descanso va a ser en áreas específicas dentro del centro de trabajo, por lo que se entenderá que el colaborador o la persona trabajadora sigue a disposición del patrón durante el disfrute de estos descansos periódicos, que tienen únicamente como finalidad, pues es un descanso rápido para pues, evitar mayores complicaciones de carácter físico con que pudieran derivar inclusive en un riesgo de trabajo, ¿no? Por no contar con estas disposiciones de carácter ergonómico y de descanso, etcétera. Entonces, si vamos a la siguiente. Y vamos a revisar entonces, después de lo que has platicado, Javier, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los tiempos que tenemos? Porque se ha causado un poco de confusión durante las últimas semanas, incluso eh, desde luego basado a lo mejor en notas de medios de comunicación, etcétera, en donde se habla como si esta reforma ya fuera vigente. Y lo cierto es que no, como ya decía yo en un inicio, es una reforma que está en proceso legislativo aún. Y en ese sentido, América, ¿nos podrías platicar cuáles serían los siguientes pasos que tenemos que esperar para tener la aplicación ya de esta iniciativa de reforma? Justo, retomando tu comentario, todavía, pues, como tal, no es oficial, está en discusión y aprobación, todavía está pendiente su publicación. No es una reforma segura todavía, está muy en puerta, pero no está aprobada. Entonces, como tal, su discusión y su publicación aún está pendiente. Una vez que esto se realice y se publique, para entrar en vigor, entrará en vigor 180 días después de su publicación, es decir, 3 meses, para que pues sí, entre en vigor justamente. Además, nos señala también el plazo que tiene la Secretaría del Trabajo y Prevención Social para emitir estas normas que nos hablan sobre los factores de riesgos de trabajo que justamente derivan de lo que comentabas en un inicio sobre estos temas de salud y los riesgos que se tiene al permanecer tanto tiempo de pie trabajando y no tomar estos descansos periódicos. Entonces, relativo a eso, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social tendrá que emitir las normas correspondientes y para eso tendrá 30 días posteriores a la entrada de vigor del presente decreto. Es decir, si los vamos contabilizando, entra en vigor y son 4 meses a partir para que la Secretaría haga sus manifestaciones. Ahora, para que las personas empleadoras adecúen sus normas internas, realicen todas las modificaciones necesarias, tanto en el reglamento interior, en las áreas de trabajo, tendrán 180 días a partir de que entre en vigor para adecuar su normativa interna y dar cumplimiento principalmente a lo establecido en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que nos hablaba justamente de proporcionar las sillas y realizar las adecuaciones dentro de los centros de trabajo. Entonces, estamos hablando de que estos son los periodos que tenemos que tener en cuenta
y muy presentes y estar principalmente pendiente de esta discusión y de la publicación para a partir de eso empezar a contar cuándo realmente entrará en vigor y cuándo el plazo que se tendrá para adecuar y empezar a dar el cumplimiento a lo señalado por principalmente el artículo 132. De acuerdo, América. Entonces, recapitulando, estamos hablando de que será una reforma que luego de que sea aprobada en el Senado y se turne al Poder Ejecutivo para su publicación, su entrada en vigor como tal, o digamos probablemente las primeras inspecciones que vayamos a ver en donde las autoridades ya vengan y nos revisen nuestros centros de trabajo, probablemente vendrán hasta un año después de que se haya publicado la reforma. Esto por lo que señalaba América, se están dando 6 meses para que entre en publicación, perdón, para que entre en vigor después de que se publica y posteriormente otros 6 meses para que después de que haya entrado en vigor ya esta ley, los empleadores tengan la posibilidad de realizar las adecuaciones. ¿Cuáles son las adecuaciones? Pasamos a la siguiente lámina para englobar cuáles son las obligaciones que nosotros advertimos que se tendrán que realizar, modificaciones, adecuaciones, etcétera, para estar en cumplimiento de esta nueva ley en el momento en que entre en vigor. Número uno, proveer el número de asientos o sillas con respaldo suficientes. Ahora entraremos a esta discusión y análisis de a qué se refiere este término de suficientes. Daremos nuestros puntos de vista. Dos, realizar modificaciones para que los centros de trabajo cuenten con áreas específicas para que el personal tome sus descansos periódicos. Y tres, adecuar sus reglamentos interiores de trabajo para regular el uso de las mismas. Entonces, ahora sí vamos por puntos porque como comúnmente sucede en este tipo de reformas en materia laboral o en general, pero al menos en materia laboral, que son las que nosotros analizamos constantemente en este tipo de reuniones, el concepto puede ser muy subjetivo y esto tiene sentido. Lo que muchas veces la ley busca es no dar una especificación en concreto, sino permitir que la autoridad tenga margen de maniobra también y a su vez los empleadores. Lo cierto es que cada centro de trabajo es una realidad distinta. No podría hacerse una ley señalando a lo mejor algo tan concreto para un centro de trabajo que fuera impreciso para otro centro de trabajo. Y más en una realidad actual en donde tenemos que los centros de trabajo son cada vez más distintos, más muchas veces remotos, etcétera, etcétera. Entonces, proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo. Esta interpretación nosotros consideramos que tiene que ser en el sentido de que va ligada a la tercera obligación, que es la del uso, la de la adecuación del reglamento interior de trabajo. Porque si nosotros en nuestro reglamento interior de trabajo establecemos cuáles son las formas y momentos que van a tener los trabajadores para poder hacer uso de estas sillas, ya sea durante su actividad laboral o durante sus descansos periódicos, entonces el número suficiente de sillas debe estar basado precisamente en nuestra regulación que vamos a establecer. Es decir, la ley nos dice, tu empleador tiene la obligación de garantizar que los empleados no pasen toda su jornada de pie y que tengan sillas suficientes y adecuadas. Adecuadas, entendamos esto con respaldo. Este es un punto importante. Es decir, aquellos banquitos que no tienen respaldo no van a ser válidos para esta reforma. Entonces, sillas con respaldo para que el trabajador durante su jornada pueda acudir, y aquí otra vez se empiezan a abrir variantes, ya sea que durante su jornada, al momento en que esté desempeñando su jornada de trabajo, pueda acceder o pueda estar sentado en esta silla con respaldo, o si por alguna razón esto no fuera posible, y entonces otra vez entran todas las variaciones de los centros de trabajo que podemos llegar a visualizar. Cada uno, yo les hago la invitación a que visualicemos nuestro centro de trabajo, nuestras instalaciones, nuestras actividades que desarrolla el personal. Y entonces, ¿cuál es posible
que sí desarrolle las actividades que a lo mejor el día de hoy realiza primordialmente de pie, a que las realice sentado en una silla con respaldo, o en caso contrario, si no es posible que las actividades las realice ya sea totalmente o parcialmente en una silla con respaldo, si por alguna razón no es posible, entonces digamos que esto puede ser a través de escalones, ¿no? Lo ideal sería que el 100% de la jornada esté el trabajador desarrollando su actividad en un asiento con respaldo. Ok, eso no es posible, entonces bajamos al escalón. El segundo escalón es de manera periódica, ya sea durante ciertos espacios de la jornada de trabajo, el trabajador sí puede seguir desarrollando su actividad en este asiento con respaldo. Si por alguna razón la naturaleza de nuestro trabajo nos dice no, es que entonces toda la actividad que realiza el trabajador no puede ser desarrollada en asientos con respaldo, entonces el tercer escalón es nos vamos a los descansos periódicos. No podemos ya tener jornadas completas de pie, sino que tenemos que agregar estos descansos periódicos en donde el trabajador pueda acudir a una instalación que para dichos efectos se limite o se establezca, en donde el trabajador pueda hacer uso de esta silla con respaldo. Entonces, basado en esta teoría de los tres escalones, es que tendremos que hacer la adecuación de nuestro reglamento interior de trabajo, señalando en qué momento el trabajador o qué trabajadores o qué puestos de trabajo van a poder hacer uso de las sillas con asientos. Teniendo esto, entonces ahora sí podemos decir cuántas y cuáles son las sillas suficientes, porque si nosotros entonces nos quedamos en el primer escalón en donde efectivamente la jornada de trabajo puede ser desempeñada durante todo el tiempo estando el trabajador en una silla con asiento, entonces el término o el adjetivo suficientes podemos decir que es una silla para cada trabajador en activo. Si entonces estamos en el segundo escalón, en donde ciertos momentos puede realizar el trabajador sus actividades en una silla con respaldo, pues entonces igualmente deberemos de hacer el cálculo de cuántas sillas debemos de tener para que ciertos periodos el trabajador realice esta actividad y probablemente pueda ser rotativo, ¿no? Otro trabajador después hace uso de esta silla, etcétera, etcétera. Y el último escalón, entonces, es donde no podemos tener a los trabajadores desarrollando su jornada con asiento, pero vamos a hacer descansos periódicos escalonados. Y entonces, igualmente, si tenemos a 100 trabajadores y vamos a dar 10 espacios, 10 slots para que cada uno, para que cada grupo pueda tomar este descanso en las sillas, pues entonces necesitaremos un espacio delimitado en alguna área de nuestro centro de trabajo con al menos 10 sillas, que esto permita que los trabajadores tomen estos descansos. Y entonces, insisto, este término de suficientes se convierte en subjetivo y aplica distinto para cada centro de trabajo, va dependiendo la forma en cómo vamos a estructurar nuestros descansos periódicos o nuestro desarrollo de la jornada laboral con trabajadores desempeñando sus servicios en asientos con respaldo. Entonces, esto a grandes rasgos son las obligaciones que nosotros consideramos. Las modificaciones, pues bueno, es esto, ¿no? Si probablemente hoy en día no tenemos un área como tal en donde estén las sillas, pues tendrá que hacerse esta delimitación, establecer claramente que son áreas de descanso, áreas en donde los trabajadores puedan tener acceso a estas sillas con asiento, y la adecuación de los reglamentos interiores de trabajo será muy importante. Y recuerden que los reglamentos interiores de trabajo, para ser válidos, tienen que estar debidamente depositados ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Recordemos que antes de la reforma los reglamentos los depositábamos en las juntas de conciliación. Después de la reforma, en teoría, las juntas tuvieron que trasladar estos reglamentos a los centros federales, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Sin embargo, en la práctica hemos visto que esto no ocurrió de manera correcta o en automático. Por lo tanto, lo que hemos venido recomendándole a nuestros clientes es hacer un nuevo depósito, un nuevo trámite ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y bueno, pues ahora que vendrá esta modificación o este ajuste basado en esta reforma, pues es buen momento para validar que efectivamente nuestro reglamento esté depositado y sancionado por el Centro Federal. Y de lo contrario, pues bueno, con mucho gusto podemos asesorarles
en ese proceso. Quisiera también que me ayudaran mis compañeros a señalar el apartado de sanciones. ¿Qué va a suceder cuando venga un inspector del trabajo y encuentre que no estamos cumpliendo de manera adecuada con el cumplimiento de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo? Bueno, en este caso, justo como todas las inspecciones de trabajo, pues existirá el seguimiento al proceso ordinario, el cual nos dicta que una vez que se lleva a cabo la inspección, se le otorgará un periodo de gracia al empleador para que en 5 días pueda exhibir aquella documentación con la que no se contó al momento en el que se llevó a cabo la inspección. Y si dentro de ese periodo no cumple con la exhibición de los documentos, se iniciará un procedimiento sancionador, el cual, a manera de cuantificación, se encuentra regulado en los artículos que ahí podemos ver debidamente citados, que van del 992, 994, 999, 1001 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí nos establece que aquellas personas empleadoras que no cumplan con las disposiciones ya reguladas en el 132, 133, que no tengan, que no estén dando cumplimiento a la ley silla, que no hayan ajustado sus reglamentos interiores de trabajo, serán acreedores a sanciones que van desde las 50 a las 5,000 UMAS. Tomando en consideración el monto actual de la UMA, estamos hablando de sanciones que van de entre los 5,500 pesos a un poco más del medio millón, los 542,000 pesos. Estas sanciones se determinarán tomando en consideración la gravedad de la falta del empleador, si existe reincidencia en estos incumplimientos e inclusive la capacidad económica que tenga. Asimismo, la propia Ley Federal del Trabajo establece que en aquellos casos en los que una omisión por parte del empleador genere afectación a diversos trabajadores, como puede ser este caso específico, tendrán la Secretaría del Trabajo la facultad de que esta sanción de las 50 a las 5,000 UMAS se le aplique al patrón o al empleador por cada trabajador que se vio afectado. Entonces, en un centro de trabajo de 10, 15 personas se podrán aplicar estos alcances, estos parámetros por cada trabajador que haya tenido una afectación directa por este incumplimiento. Entonces, así que los límites se amplían bastante. Entonces, de ahí la importancia de ir ajustando de manera interna nuestras disposiciones. Además de que, pues la realidad es que el término que se está manejando en la iniciativa, pues es bastante benevolente, porque no es como las anteriores, que unas entraban en vigor al momento o un par de meses después. Acá realmente es un término de 1 año a partir de que se publique. Y desde ahora, tomando en consideración de que no ha terminado el proceso legislativo, ya conocemos el alcance que va a tener esta reforma y se ve muy poco probable que se haga una modificación sustancial, ya que, pues bueno, hemos visto que los procesos legislativos se han ido rápido, entonces es muy probable que este texto sea el que se publique, entonces desde ahorita ya lo conocemos, una vez que se publique tendremos 1 año para ajustarlo, entonces hay tiempo de sobra para ir realizando estas adecuaciones. Sin embargo, esos son los parámetros de 5,500 hasta medio millón de pesos que pudiera ampliarse y aplicarse por cada trabajador. De acuerdo, muchas gracias, Javier. Pues bueno, en esta lámina final haremos una breve recapitulación de lo comentado durante esta sesión. Solamente decir que como consideraciones finales y recomendaciones de parte de nuestra firma hacia los empleadores es, número uno, tener la cantidad adecuada de sillas que deben proveerse y esto, insistimos, bajo esta planeación que estimamos será de 1 año después de la publicación, podemos ir advirtiendo que esto va a suceder y entonces, pues es una medida que podemos ir previendo en cuanto a presupuestos, etcétera, roles y demás
actividades que tenemos que realizar para el cumplimiento. Dos, áreas específicas en el centro de trabajo, observar qué áreas vamos a tener, hacerlas adecuadas para, en su caso, establecer como áreas de descanso, áreas en donde van a estar las sillas con asientos. Y ahí, bueno, pues cabe la creatividad de cada empresa, de cada centro de trabajo en establecer centros apropiados de descanso, ¿no? Tal vez no lo veamos solamente literal como una fila de sillas donde el trabajador pueda llegar a sentarse, sino probablemente espacios pues dignos con ciertas facilidades, con ciertas amenidades que permitan al trabajador realmente tener estos espacios de descanso. Muchas empresas sabemos que ya lo tienen, pero bueno, pues aquellas que no, es un buen momento para ir pensando y planteando qué áreas específicas de descanso se pueden llegar a generar. El número tres es un tema importante y aquí quisiera que también Javier nos ayude con algunos comentarios porque cuando hacíamos el análisis de esta reforma, veíamos que esta reforma no toca, no menciona nada respecto a los trabajadores subcontratados y sabemos que esta es una realidad muy vigente, existente en prácticamente, pues si no la totalidad, la mayoría de las empresas con las que trabajamos nosotros y de los centros de trabajo en México, empresas medianas, grandes, en donde por la reforma del año 2021, recordarán la reforma en materia de subcontratación laboral, en donde se estableció esta figura de los servicios especializados que permite que contratemos a terceros, a personas o a empresas para que nos provean de ciertos servicios. Y esto implica la puesta a disposición de personal de estas empresas terceras hacia nuestro personal o hacia nuestra empresa. Entonces, ¿qué pasa con todas estas personas que muchas veces pues ya forman parte del día a día, ¿no? Tenemos a las personas de limpieza, a las personas de seguridad, a las personas de la enfermería médica, a las personas del departamento de IT, etcétera, ¿no? Todas estas empresas que nos prestan un servicio y que nosotros tenemos un espacio para que estas personas realicen sus actividades en el día a día. Entonces, ¿cuál es la particularidad o qué aspecto debemos de cuidar? Y ahora que justo vamos a hacer probablemente en el centro de trabajo este análisis de decir cuántas sillas requerimos, cuántos espacios vamos a dar para que los trabajadores tomen estos descansos, etcétera. ¿Qué tratamiento debemos darle a estos trabajadores que realizan servicios especializados en nuestros centros de trabajo, Javier? Sí, muy bien, gracias. Bueno, ya entrando de lleno a cuál es la interpretación que le damos nosotros a estas nuevas disposiciones y qué recomendaciones hacemos. Bueno, sí me gustaría regresarme un poquitito al tema de las áreas específicas y las cantidades. Yo creo, de manera particular, que tal y como está redactado al día de hoy, esta iniciativa, deja una opción para que podamos jugar con el tiempo de la media hora de descanso y los descansos periódicos, porque no establece una diferenciación entre ambos conceptos. Lo que dice la reforma es, tú no puedes obligar a que un empleado esté de pie toda la jornada. Después nos establece el 63. Durante la jornada, el trabajador tendrá derecho a descansar media hora por lo menos. Después el 64 nos dice, si este trabajador no puede salir del centro de trabajo para descansar durante esta media hora, el tiempo correspondiente, es decir, esa media hora, será tiempo efectivo dentro de la jornada. Por eso les decía al inicio que estos descansos periódicos a los que se hace referencia, muy seguramente se van a interpretar como tiempo efectivo dentro de la jornada, porque pues van a descansar dentro del centro de trabajo. Para ello, los propios comedores, aquellas industrias o empresas que los tengan, pueden ser estas áreas específicas dentro del centro de trabajo, porque ahí va a haber sillas, habrá mesas, será un espacio debidamente
adecuado para este tipo de circunstancias. Y además, si en el reglamento interior de trabajo estipulamos que el trabajador no estará de pie toda la jornada, que inclusive descansará dentro de los comedores que para tal efecto tiene adecuados la empresa, los cuales cuentan con un número de sillas suficiente. Entonces, esto pudiese funcionar. ¿Por qué? Porque, repito, al día de hoy la iniciativa no hace una diferenciación de que estos descansos periódicos serán aparte de la media hora de descanso que ya estamos obligados a otorgarla. Entonces, hasta en tanto no exista esta contradicción de criterios, ahí queda esa recomendación. Ahora bien, por lo que hace a la cantidad de sillas, pues bueno, ya lo abordamos bien, que pues hay distintas maneras en las que puede contabilizarse eso. Lo fundamental es que quien necesite las sillas para el descanso estén disponibles. Si yo ya determiné que no voy a darle sillas a todos los colaboradores, o no les voy a brindar una silla durante el desarrollo de sus actividades, pues bueno, las que tenga no tendrá que ser una por cada persona, tendrá que ser una por cada trabajador que esté en periodo de descanso. Para eso, dentro de todas estas especificaciones del reglamento interior, se deberá estipular cómo van a ser estos descansos periódicos. Creo que por ahí en el chat nos ponían que qué vamos a entender por descansos periódicos, pues la realidad es que la reforma no lo establece. Por eso les hablaba que se puede hacer uso de esta media hora de descanso. No te establece que por cada tiempo de pie deberás de descansar, por cada 50 minutos, 10 minutos de descanso, no lo establece. Únicamente habla de que sí debe haber un descanso periódico, lo que pudiéramos entender que sería uno o dos durante una jornada de 8 horas, o su parte proporcional si es que es una jornada menor, porque tampoco nos habla de jornadas menores. Si yo trabajo 5 horas al día únicamente, también tendría que tener un descanso, pues entendería que una parte proporcional sí debería haber un periodo de descanso que evidentemente sería menor de alguien que trabaja 8 horas. Entonces, es importante que estas especificaciones, que son totalmente flexibles por la falta de detalle que tiene la iniciativa, las aprovechen los empleadores para que en sus políticas internas ajusten esto. Y por lo que hace al tratamiento de los trabajadores que son puestos a disposición en materia de servicio especializado, yo considero que aquí el responsable sí es el beneficiario del servicio, es el beneficiario de cumplir con la obligación. ¿Por qué? Porque él es el responsable del centro de trabajo y conforme a normas de seguridad e higiene, el patrón propietario, por así decirlo, del centro de trabajo, es quien debe de cumplir con todas las normas que de eso deriven. Y si atendemos a la justificación y antecedente de esta iniciativa, pues básicamente ese es el origen. Nos habla de una serie de padecimientos que busca evitar para justo es prevenir riesgos de trabajo. Esa es la naturaleza real de esto, que los trabajadores no duren tanto tiempo de pie, porque eso pues, les va a generar distintas problemáticas, en, en problemáticas físicas. Por lo tanto, sí será importante especificar inclusive dentro de los propios contratos de prestación de servicios especializados, si es que habrá algún tipo de puesta a disposición de sillas por parte, no sé, de la empresa de seguridad. Sobre todo me hace más ruido la empresa de limpieza, porque generalmente el personal de seguridad pues, está en una caseta, en el punto de acceso de la compañía, y pues ahí sí tienen sillas, etcétera. Pero a lo mejor el personal de limpieza, pues sí, toda la jornada están recorriendo de un lado a otro el centro de trabajo y ahí no hay como tal una silla que se le pueda poner a disposición. Entonces, ahí sí pudiéramos establecer en los contratos de prestación de servicios especializados que habrá algún tipo de apoyo por la empresa de limpieza de brindar los insumos para cumplir con esta ley. Sin embargo, yo sí creo que la responsabilidad recae sobre la beneficiaria, es decir, sobre la responsable del centro de trabajo. En ella sí va a recaer que estas personas, aunque no sean sus empleados directos, cuenten con una silla en la cual puedan descansar, porque como repito, es la responsable de todas estas obligaciones de seguridad e higiene.
Entonces, al menos por estos 3 puntos, esas serían las recomendaciones y todo esto que les comento deberá estar muy bien especificado dentro del reglamento interior. De acuerdo, Javier, sí, coincido totalmente. Creo que en términos de ley, el empleador es el responsable, el obligado de mantener la seguridad, salud, higiene y medio ambiente del centro de trabajo. Entonces, basado en esto y basado además en que las inspecciones, cuando vienen y nos preguntan los inspectores cuántos trabajadores tenemos, de entrada, cuando vemos este cuadro en la inspección, vemos que hay un apartado para trabajadores en subcontratación, es decir, el inspector suma a los trabajadores propios con los trabajadores subcontratados. Y entonces, basado en esto, definitivamente las obligaciones en materia de seguridad e higiene, que seguramente será una de estas que contendrá la inspección de seguridad e higiene, el tener las sillas suficientes, estará entonces ligada y nos permitirá decir que efectivamente el centro de trabajo que tiene trabajadores de servicios especializados tendrá que tener las sillas suficientes y además también regular el uso de las mismas para este tipo de trabajadores, porque justamente son trabajadores que están puestos a nuestra disposición. Porque si entonces no son trabajadores puestos a disposición, entonces no son servicios especializados y entonces sí, efectivamente no tendríamos por qué proveerles de sillas y solamente a lo mejor van a venir un día y nos van a realizar una actividad y se van y no es que de manera cotidiana o permanente estén dentro de nuestro centro de trabajo. Y bueno, pues con esto estamos concluyendo justo en tiempo como habíamos previsto, poco más de 45 minutos esta exposición. Han llegado ya algunas preguntas a a esta caja de preguntas y respuestas que tiene por acá Zoom. Invitamos a quienes estén presentes todavía, si tienen alguna, con mucho gusto nos la hagan llegar por esta vía y estaremos unos minutitos más platicando sobre esto. Entonces, la primera dice, para industria se comenta que también aplicará la ley Silla en áreas de operación. ¿Es correcto? Pues sí, porque como vemos el artículo 132 que establece y lo que decía Javier en un inicio, establece, es un artículo que aplica para todas las personas empleadoras, entiéndase, para todos los patrones y para todos los empleadores, sin restricción. Y luego ya en particular la fracción quinta, que es la que se está modificando con esta reforma, hace ciertas precisiones, precisiones que la verdad son muy ambiguas y que permiten, al final de cuentas, darle un margen al inspector o al área de inspección de actuar frente a cualquier centro de trabajo. Porque si bien es cierto, recalca o esta iniciativa lo que trae como modificación señala todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios y comercio. Sin embargo, dejan el texto que ya venía de la ley que dice y centros de trabajo análogos. Esto creemos que permite la aplicación pues a cualquier otro centro de trabajo. Y más aún la última frase de este artículo 132 fracción quinta, que ahí hay que mencionar un dato curioso, la iniciativa que venía aprobada en la legislatura pasada, que fue propuesta por la senadora Patricia Mercado, eliminaba este párrafo, esta última oración. Ahora se deja en esta iniciativa y dice la misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Igual nuevamente nos da este margen de maniobra en donde podríamos argumentar, yo considero que en caso de una inspección, viene un inspector y nos dice, oye, ¿por qué no tienes sillas suficientes para estas personas, etcétera? Yo creo que ahí es donde podríamos aplicar esta naturaleza del trabajo en donde decimos, oye, bueno, a ver, explico, ¿no? El proceso productivo es esta máquina que tiene que ser usada de esta manera, tal, no puede ser parada, tal, tiene que tener un uso 24, tal. Por esas razones que estas personas tienen que desempeñar sus actividades de esta manera. Sin embargo, sí tenemos la obligación, porque por otro lado ya veíamos que el artículo 400, perdón, el artículo 133 que establece prohibiciones a los empleadores, dice, está prohibido obligar que tu trabajador permanezca de pie la totalidad de la jornada laboral y prohibirle
tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones. Entonces, aún y este personal que por un lado el artículo 132 nos dijera es que es un establecimiento industrial y no permite la naturaleza del trabajo, aún y teniendo eso, lo cierto es que el 133 nos dice está prohibido obligar a que tu trabajador pase toda la jornada de pie. Entonces, aún para este personal, habremos de regularle sus periodos de descanso, en donde puedan ir a las áreas de descansos. Ya decíamos, tal vez no es posible tener una silla con asiento en la línea de producción, entonces tendremos que establecer ciertos periodos de descanso para que puedan venir el trabajador. Recordemos que la reforma en sus artículos transitorios, cuando América nos decía los tiempos a seguir, señala en su artículo transitorio segundo, me parece, primero, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá 30 días para expedir unas normas de carácter técnico relacionadas con el cuidado de los factores de seguridad para establecer ciertas cuestiones. Es probable que en estas normas se establezcan probablemente los minutos que se sugiere que el trabajador tenga que descansar, cuántos periodos dependiendo la jornada. Entonces, es probable que estas normas encontremos a lo mejor muchas de las preguntas o dudas que hoy tenemos, que como vemos esta iniciativa nos deja abierto todavía a mucha interpretación. Insistimos, aún está en proceso. Puede ser que en el Senado de la República le hagan algunas modificaciones. Ya lo hemos visto en reformas anteriores, la subcontratación, etcétera, en donde la Cámara Revisora puede hacer algunas modificaciones, algunas precisiones. Sin embargo, insisto, probablemente sean en estas normas técnicas que emita la Secretaría del Trabajo en su momento, en donde encontremos más detalle de todo esto. Una segunda pregunta nos dice, buen día, ¿cómo interpretan un número adecuado de asientos? Pues bueno, ya creo que fue una de las preguntas que dimos respuesta durante la exposición, que decíamos el número suficiente, pues está totalmente dependiente al centro de trabajo, a los horarios, a los roles que podamos establecer de descanso. La siguiente nos dice, ¿qué debo entender por descansos periódicos? Es decir, ¿qué frecuencia, de qué duración? Y aquí pues esto, insistir, al día de hoy esto no lo deja en claro la ley. Veremos si en su momento, conforme avance la reforma, se establece con mayor claridad. En caso contrario, veremos si las normas de la Secretaría del Trabajo lo señala. Y en caso contrario, pues esto nos da la posibilidad, como decíamos en el momento en que estábamos señalando este punto, a que como centro de trabajo tengamos esta libertad de decir, bueno, pues nosotros tenemos un calendario en donde el trabajador, después de, insisto aquí, ¿no? La creatividad que debe de prevalecer en cada empresa. Tenemos un calendario en donde, un rol en donde el trabajador empieza sus actividades y este grupo de trabajadores, después de 2 horas y media, tiene posibilidad de venir 15 minutos al área de descanso porque hay otro grupo que cubre a este grupo de trabajadores y entonces después de 2 horas y media viene otro grupo de trabajadores a tomar ese descanso. Entonces, pues puede ser incluso que en algunos casos nos llegue hasta mover roles o turnos de trabajo para poder ajustar también estos descansos periódicos y la frecuencia y la duración, que insisto, a día de hoy no tenemos claridad de cómo tomar acción sobre esto. Otra, y la dejo aquí también para que América o Javier nos ayuden con sus comentarios. Dentro de una jornada de 12 horas, turnos especiales, ¿cuántos periodos de descanso y qué lapso de tiempo consideras que se tendrá ya una vez aprobada? Yo creo que aquí es atender a la proporción. Hay que ver cuántos descansos le estás dando a la gente que está en una jornada ordinaria. Dices, ah, bueno, pues una persona que trabaja 8 horas al día va a tener dos descansos de 15 minutos cada 4 horas. Pues entonces esta persona que va a trabajar 4 horas más, pues en proporción debería de tener otro descanso de 15 minutos. La recomendación, en todo caso, sería ese. Tú como empresa tienes la facilidad y la libertad de fijar cuáles van a ser estos periodos, estos
descansos periódicos, pero estipular que en caso de que exista una jornada extraordinaria, pues bueno, que se atenderá a la proporción, inclusive se puede fijar una tablita dentro del reglamento interior señalando por cada tiempo efectivo laborado deberá de tener acceso a tanto tiempo de descanso el colaborador. Entonces, con esa proporción ya quedará de manera clara cuánto tiempo le corresponderá que también por ahí creo que señalaban de este tema de la naturaleza, cuando la naturaleza lo permita, creo que es la que seguía, ¿verdad? Que debemos entender lo que dice la ley de cuando la naturaleza lo permita. Bueno, va a haber centros de trabajo en los cuales pues prácticamente va a ser imposible dar cumplimiento con esto. El primero que a mí se me ocurre es en trabajos de construcción. Si tú eres arquitecto y estás construyendo una casa y tienes 5 o 6 personas subordinadas a ti, pues va a ser muy difícil que cuentes con un espacio adecuado dentro de la propia construcción en la cual tengas sillas con respaldos o asientos. Yo creo que en casos muy específicos como este o en los trabajos de mina o extracción, también ahí va a ser difícil que se cuenten con estos espacios. Sin embargo, en alguna industria como tal, una empresa constituida, ya sea alimentación, automotriz, etcétera, pues bueno, por la propia naturaleza de los trabajos es evidente que sí se puede contar con un espacio adecuado para que se cuente con sillas, pero sí habrá un par por ahí de excepciones muy claras que por propia naturaleza y lógica no va a ser posible dar cumplimiento con esto. Y creo que esas son las que se pudieran exceptuar en dado caso de que exista algún tipo de inspección. De acuerdo, Javi, gracias. Hay un par de personas que nos dicen cuándo entra en vigor, etcétera. Aquí recapitulamos rápidamente. Aún es una iniciativa que está en discusión en el Congreso de la Unión. Fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, fue enviada al Senado de la República para su análisis y discusión. Creemos que esto sucederá en los próximos días y que será aprobada en el Senado. Cuando sea aprobada en el Senado, se turnará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Cuando se publique, entrará en vigor, de acuerdo a como está el dictamen ahora, 6 meses después. Y después, entra en vigor 6 meses después. Y después de estos 6 meses, la ley da un periodo de gracia de otros 6 meses para que los empleadores tengan las adecuaciones necesarias en sus centros de trabajo, para que entonces, ahora sí, ya decíamos, probablemente sea hasta un año después cuando inicien las inspecciones del trabajo en materia de descanso para los trabajadores con relación a esta reforma conocida como Ley Silla. Sí, yo creo que también por ahí había una pregunta ahí que decía que si los 30 minutos que sugieren de descanso se podrían considerar los que ya se les da para almuerzo y comida en la actualidad. Yo creo que sí, porque creo que el punto clave de la media hora de descanso, y le citaba hace rato el 63, dice, durante la jornada continua se considerará al trabajador un descanso de media hora por lo menos, pero no dice que la media hora debe ser continua. No dice que le tienes que dar la media hora seguida. Entonces, atendiendo una interpretación, evidentemente en este caso favorable para el empleador, tú puedes decir, le voy a dar media hora de descanso dividida en 2 descansos de 15 minutos o 3 descansos de 10 minutos, los cuales, en cumplimiento con las disposiciones del 132 y 133, los deberán, pero ahí sí se tendrá que estipular que el trabajador deberá de disfrutar este periodo dentro de la empresa en cierta área específica, haciendo uso de los asientos y sillas con los que se cuenta. Porque generalmente los contratos individuales de trabajo en muchas ocasiones establecen que este periodo de descanso el trabajador lo podrá disfrutar dentro o fuera de la empresa o del centro de trabajo. Si nuestro contrato está así, ahí yo no creo que pueda hacerse uso de ese periodo como para justificar que descansó. Pero si estamos señalando que deberá de disfrutarlo dentro del centro de trabajo y en las áreas que para tal efecto están habilitadas, que cuentan con sillas, etcétera, ahí yo creo que sí pudiera palomearse que en esta hora de descanso le estoy brindando el periodo de descanso del cual habla la ley Silla. De acuerdo. Tenemos por acá algunas otras preguntas.
Y igual invitamos a quien quiera hacer una pregunta que nos las haga llegar por el cuadro de preguntas y respuestas. Creo que por Eh, ahí levantaron la mano también, Berenice. Perdón, doy lectura nada más a esta pregunta. Una disculpa por la confusión. ¿Podrías confirmarme si en esta ley también se tiene en cuenta a quienes trabajan como proveedores independientes o contratistas? ¿Podrías ahí mencionar la aclaración que ya mencionabas hace un ratito, Javier? Sí, pues lo que estipula es que debe de haber sillas para las personas que se encuentren dentro del centro de trabajo. Ya he comentado, sí, cuando recibimos una inspección, pues de las primeras preguntas que hace el inspector es saber, ¿cuántos trabajadores hay aquí? No, pues hay 100. Ah, bueno, ¿tú cuántos tienes contratados de manera directa? Ah, bueno, yo tengo 80, 10 los tengo a través de Repse, subcontrataciones de servicios especializados que son de limpieza y otros 10 de seguridad. Ah, ok. Entonces, independientemente del tipo de contratación, todo lo relativo a seguridad e higiene es obligación del responsable de la fuente de trabajo, es decir, del beneficiario de la prestación de servicios especializados. Por lo tanto, creemos que a él corresponde incluir a este tipo de trabajadores en el número suficiente de sillas. No decir, a estos no les voy a dar sillas porque no los tengo contratados directamente. No creo que vaya a ser la interpretación, porque el simple hecho de que estén dentro del centro de trabajo ya obliga al empleador a incluirlos en todas las disposiciones en materia de seguridad en el trabajo, incluidos tomarlos en cuenta para el proveer de sillas o asientos. De acuerdo. Por acá nos dicen, solo para confirmar que en el caso de una planta de manufactura donde se encuentran líneas de producción, podemos considerar que cubrimos la ley con las sillas que tenemos en el área de comedor para poder descansar y tomar sus alimentos. Adicional, tenemos algunos lugares con bancas con respaldo para descanso en ciertos momentos. Sí, definitivamente. Yo creo que justamente eso es lo que pretende ver esta reforma, tener estos espacios de descanso en donde el trabajador pueda ir y descansar en asientos con respaldo. Y lo importante ahora será cumplir a lo mejor con estos dos criterios. Uno, el de las sillas suficientes, y aquí entonces ahora sí tendremos que hacer los conteos, los roles, y para esto ajustar nuestro reglamento interior de trabajo en donde digamos, podamos en su caso, y ya veremos también cómo viene esta norma de la Secretaría del Trabajo de la que hemos hablado, pero probablemente ahí se establezca cuál es la forma ideal de cumplimiento o de evidencia de cumplimiento en una inspección. Y entonces, a mi consideración en este momento, podría ser esto, es decir, bueno, como puedes ver, aquí tengo 50 sillas, ¿no? Tengo 50 en el comedor y tengo otras 30 en este lugar. Tengo un total de 80 sillas. Y aquí tengo un calendario, un rol en donde podemos ver que tantas personas pueden ir durante este tiempo, tienen acceso de tal hora a tal hora a esta área de descanso, etcétera, etcétera. Entonces, podemos apreciar que de acuerdo a este rol, todos los trabajadores tienen acceso durante un tiempo periódico, durante su jornada de trabajo, acceso a estas sillas con asiento. Entonces, yo creo que definitivamente va por ese sentido. Por ahí también, ya vimos el comentario que dice que si esta interpretación que damos no sería contradictorio a lo que establece la ley respecto al descanso, ya que por tradición siempre se deja claro que se tomará fuera de las instalaciones del patrón. Y justo eso, tradicionalmente así se estipula dentro de los contratos. Sin embargo, el propio artículo 64, que regula esta media hora de descanso, señala, cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta su servicio durante la hora de reposo o de comida, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada. O sea, sí contempla la ley la facilidad de que esta media hora de descanso se disfrute dentro de la empresa. Tradicionalmente se establece que sea dentro o fuera a criterio del trabajador, pero en estos casos ahí convendría ajustar los contratos de trabajo para estipular. El trabajador disfrutará su media hora de descanso dentro de las instalaciones de la compañía, las cuales cuentan con sillas, porque al final de cuentas va a ser tiempo efectivo de la jornada. O sea, dentro de su jornada de 8 horas, esta media hora que descanse se va a tener que contemplar.
Entonces, pues qué mejor que buscar aprovecharlo para que además de cumplir con la obligación de la media hora de descanso, pues también podamos cumplir con la obligación de los descansos periódicos que nos habla la reforma. Correcto. En ese sentido, también quisiera recordar una jurisprudencia que al respecto ha emitido la Suprema Corte respecto a respecto a esta media hora de descanso, en donde ha insistido en que se debe de dar la posibilidad al trabajador de hacerlo dentro o fuera. No necesariamente tenemos que hacerlo ya sea dentro o afuera, sino que si se otorga esta posibilidad al empleado de decirle, tú decides, es tu media hora de descanso, tú decides si sales del centro de trabajo o te quedas en el centro de trabajo. Y entonces, definitivamente, ¿no? Aquí yo creo que lo que tendríamos que hacer nosotros como empleadores es, si decides que tu descanso sea dentro, yo estoy obligado a que tengas una silla con descanso para que una silla con respaldo, perdón, para que tu descanso pueda ser en esa área o al menos en esa silla. Si decides que sea fuera, entonces yo no soy responsable del descanso que tú vas a tener fuera del centro de trabajo, pero entonces sí tengo que tener además las sillas y tengo que tener regulado tu descanso adicional que debes de tener periódico porque no podrías tener toda la jornada de pie, tal como lo veíamos que lo establece el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, no sé cuál más tenemos acá. ¿Por qué en una empresa de manufactura con procesos, pues una aclaración, ¿vale? Porque en una empresa de manufactura con procesos productivos, muy difícil la naturaleza lo permitirá. Exacto, ¿no? Tal cual lo decíamos y justamente, pues bueno, esta ley por un lado señala esto, la disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Sin embargo, insistimos, ¿no? Hasta un poco contradictorio porque pareciera como una excepción el 132, pero por otro lado el 133, en donde es las prohibiciones que tienen los patrones, sí señala que, que está prohibido obligar a las personas a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral y prohibirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones. Entonces, pues aquí justamente lo que debemos entender es que de alguna u otra manera, lo que busca esta ley es que el trabajador sí tenga descansos periódicos en sillas con asientos. Nos dice, en esta reforma aplicará para empresas del sector público y privado. Pues no, al día de hoy solamente aplica para empresas del sector privado porque esta reforma lo que está haciendo es modificar la Ley Federal del Trabajo. Entonces solamente está regulando las relaciones del apartado A, que son las de la iniciativa privada. No en este momento toca a nada tendiente al servicio público. ¿Qué más? Hay una última que dice, ¿existe algún porcentaje establecido para determinar la cantidad de sillas en base al personal con que se cuenta? Pues no, ya lo hemos señalado, ¿no? Al día de hoy no existe como tal un porcentaje que así lo defina. Al día de hoy aún está sujeto todavía a interpretaciones. Ya veremos en su momento si las normas técnicas que tenga que emitir la Secretaría del Trabajo lo establecen o en su caso lo veremos si estas normas no lo establecen, pues entonces probablemente ya lo que decíamos será mucho a criterio del empleador, en donde el empleador a través de su reglamento interior de trabajo podrá establecer cuáles son las condiciones, las sillas suficientes de acuerdo a las actividades que realiza y al número de trabajadores que tiene, a los descansos que estará otorgándole, etcétera, etcétera. Entonces, pues en ese sentido. No sé, parece que ya hay una otra pregunta. Javier, ¿me ayudas, por favor? Dice, esta media hora de la que hablan es adicional a la hora de comida y debe ser parte de las 8 horas de trabajo. Pues bueno, ahí sí va a depender, ya como comentamos en el ejemplo. Si dejamos a disposición del trabajador el que disfrute de su media hora de comida dentro o fuera, ahí, porque si él disfruta de su media hora de comida fuera del centro de trabajo, de esa media hora de descanso tiene derecho.
y forma parte de las 8 horas de la jornada. Entonces, adicional a esta media hora que ya está descansando, deberán de dársele estos periodos de descanso. Entonces puede ser que pues ahí el tiempo efectivo de la jornada ya no sea de 7 horas y media, sino que sea de 7 horas o una cosa así, porque sí tienen que computarse como tiempo efectivo de la jornada los descansos que tengan para sentarse. Y si no vamos a poder usar la media hora de comida, porque el trabajador sale, deja de estar a disposición y después regresa, pues sí, el tiempo efectivo de la jornada yo creo que quedará reducido. Exacto. Ahí nada más mencionar, la ley a lo que nos obliga, y tal vez ahí es una precisión, la ley a lo que nos obliga es a otorgar media hora de descanso. La hora de comida que se da ya es de acuerdo a las necesidades de la empresa y si la empresa la quiere dar, esta hora lo que hace es que vuelve una jornada discontinua y entonces en esa jornada discontinua, pues ya no necesariamente tenemos que otorgar la media hora de descanso adicional. Se sale un poquito a lo mejor del tema de esta reforma, pero lo que es si la jornada es, digamos, de 8 horas de trabajo continua, entonces estamos obligados a darle al trabajador media hora de descanso. Esta media hora de descanso, de acuerdo a los criterios de la Suprema Corte, tiene que darle la libertad al trabajador de que la tome dentro o fuera del centro de trabajo. Si damos una hora, entonces lo que estamos haciendo es que esta jornada se vuelve discontinua y entonces se computa solamente el tiempo efectivo. Es decir, si el trabajador trabaja primero 4 horas y luego tiene una hora de comida, podría después de la hora de la comida trabajar otras 4 horas y entonces se computan las 8 horas efectivas de trabajo porque está teniendo un descanso de una hora. Entonces, pues ese sería el criterio que debiéramos de tener, insisto, un poquito ya fuera de esta iniciativa de reforma. Y bueno, pues con esto creo que estamos dando por concluida esta presentación. Agradecemos mucho la presencia de todas y todos quienes nos acompañaron. Les invitamos a responder una breve encuesta que aparecerá en sus pantallas al salir de esta sesión, agradeciéndoles nuevamente la participación y el que nos acompañen en todos este tipo de eventos que realizamos en Vega Guerrero y Asociados. Nos quedamos a sus órdenes, ya conocen nuestros canales de contacto para cualquier duda o aclaración, ya sea de este tema o de cualquier otro. Muchas gracias, América, Javier. Gracias a todos quienes nos acompañan. Muy buenos días. Gracias a todos, buen día.